Bueno, buenos días. Feliz martes tengan todos. Vamos a seguir con este tema de la famosa crisis que fue súper interesante aquí en Estados Unidos y escuchando un poco la vida de JP Morgan. Interesante, ¿verdad? Así que coge tu café, que ya comenzamos. Sábado 19 de octubre, Morgan entra en acción. La confusión en New York se originaba en buena parte porque no existía agencia alguna, corporativa o gubernamental, que diera seguridad a los mercados financieros. Desde que Andrew Jackson cerró el Banco de los Estados Unidos en los años 30 del siglo XIX, el país carecía de un banco central que reglamentara el suministro de dinero y vigilara las actividades de los bancos. Durante algunas crisis bancarias, especialmente en 1873 y en la década de los 90 del mismo siglo, se habían escuchado voces pidiendo una mayor presencia federal, pero en cada una de estas ocasiones las voces callaban una vez que se recuperaban los bancos y demás instituciones financieras. Aunque cada estado tenía una serie de leyes que regulaban la actividad bancaria, ninguna agencia gubernamental federal, estatal o local estaba facultada para dar fianza en caso de que varias instituciones fallaran al mismo tiempo. Además, ningún funcionario oficial tenía autoridad moral de poder fiscal como para conseguir el apoyo de los que mandaban en la industria de las finanzas. La situación era tan grave que Morgan tuvo que entrar en acción. La crisis que enfrentaba era doble. Cuando las acciones cayeron a su nivel más bajo, The Wall Street Journal el lunes 21 de octubre decía: puede decirse que además de dinero necesitamos mayor seguridad. Así pues, Morgan cambió de opinión. Tienen problemas en New York, no saben qué hacer y yo tampoco, pero voy a regresar, le dijo al arzobispo Lawrence. Había sido árbitro corporativo durante mucho tiempo, función mediante la cual logró acuerdos entre ejecutivos rivales de los ferrocarriles. Era un buscador nato del orden, un banquero, no un especulador. Apenas regresó de Virginia, citó inmediatamente a James Stillman del National City Bank y a George F. Baker de First National Bank. A este triunvirato se unieron luego George Perkins, socio de Morgan, y dos jóvenes expertos en finanzas, Benjamin Strong y Thomas Lamont de Barker Trust. Además, John D. Rockefeller, Edward Harriman, ejecutivo de los ferrocarriles, y el financiero Jacob Schiff se pusieron de inmediato a su disposición. Morgan no solamente era la estrella de ese precipitado drama, sino también su director. Como dijo luego George Best Cottonwood, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Por consenso de opinión, creo yo, se le consideró como guía espiritual entre los hombres de negocios que se unieron para tratar de hacer frente a la emergencia. Casi siempre se le buscaba como guía y líder. Después de todo, en dos ocasiones anteriores, Morgan había desempeñado papeles similares, interviniendo cuando el gobierno había fracasado en momentos de tensión fiscal en 1877. El Congreso levantó las sesiones sin destinar el dinero para pagarle a los soldados. Morgan ofreció hacerse cargo de la nómina de $550,000 mensuales y organizó un sistema de desembolso. Luego, en 1895, rescató de nuevo al gobierno cuando las reservas de oro bajaron peligrosamente. En esa ocasión, viajó en un vagón privado de Washington para ver al presidente Grover Cleveland. Al poco tiempo, Morgan logró conseguir $50 millones en oro en Europa mediante una venta privada hipotecada y salvó al tesoro de insolvencia. ¡Oh, wow! Salvó al país. En el otoño de 1907, su presencia se hizo necesaria nuevamente. La irresponsabilidad del gobierno era evidente.
Pero cuando la crisis fiscal llegó al máximo, el Congreso se encontraba en receso y el presidente Roosevelt andaba cazando osos en las desoladas tierras de Luisiana. Mientras tanto, los osos merodeaban libres y seguros por Wall Street. Lunes 21 de octubre. Caos por retirada masiva de fondos de los trusts. A diferencia de las dos crisis anteriores resueltas por Morgan, la situación actual no tenía una solución fácil. Charles T. Barney, reconocido financiero que manejaba la gran Knickerbocker Trust Company, había sido socio de Heinzen y del fracasado Banco Nacional Mercantil. Preocupados porque Knickerbocker podría terminar insolvente como el Banco Mercantil, los frenéticos ahorradores armados de bolsas vacías y maletas hicieron cola frente a las espléndidas oficinas del lunes por la mañana con la intención de retirar unos 60 millones de dólares en depósitos. Aparentemente, la mayor parte de la muchedumbre estaba compuesta por hombres con pequeños capitales, empleados y representantes de firmas en el distrito, anotó el New York Times. Mientras esperaban, Morgan firma también tenía dinero depositado en Knickerbocker. Poderoso banquero cuya firma también tenía dinero depositado en Knickerbocker. Pensaba si debía dársele a los ahorradores todo su dinero. En los últimos años de su carrera, el poderoso banquero había sido apodado Júpiter, solo que ahora en verdad tenía poder sobre la vida o la muerte de los trusts en problemas, como Knickerbocker. En una sesión interminable, Morgan escuchó las peticiones urgentes de los funcionarios de Knickerbocker, aun cuando Barney conocía personalmente a Morgan, quien a la vez tenía acciones en la compañía del Comité de Rescate recientemente creado. Consideró que Knickerbocker estaba perdida. Yo no puedo continuar siendo el chivo expiatorio de todo el mundo, dijo Morgan. Tengo que parar en algún momento. Así pues, a las 2:30 p.m. del jueves, luego de haber entregado 8 millones de dólares a los ahorradores, la compañía cerró. Señores, ¿qué pasó aquí? Que esas compañías fiduciarias, esas que le decían a la gente, pongan el dinero conmigo, eso fue el comienzo de las gestoras de finanzas. Yo voy a trabajar en la bolsa, voy a hacer inversiones con tu dinero y te prometo un rendimiento mensual. El problema estaba cuando había un problema en la bolsa o cuando había pérdidas, cuando los líderes de esos grupos hacían mal su trabajo, porque era normal, pueden hacerlo, se pueden equivocar, y las personas exigían su dinero, no solo sus ganancias, su dinero. Bueno, pues ese dinero no existía y ahí empezó la crisis que se formó. Esa tarde, al abandonar su oficina, Morgan intentó darle al agitado público alguna tranquilidad. Estamos haciendo todo lo posible lo más rápido que podemos, pero nada se ha concretado aún, les dijo. Sin embargo, el miércoles 23 de octubre, la Trust Company of America, dueña de buena parte de las acciones de Knickerbocker, se vio en circunstancias similares. Pasadas las 9 de la mañana, más de 1,000 intranquilos ahorradores desfilaban fuera de las oficinas del banco en el área de Wall Street. Las calles y aceras se llenaron de gente. Muy temprano, el presidente del Trust, Oakley Thorne, trató de calmar a la muchedumbre. Tenemos suficiente efectivo disponible y estamos afrontando la situación con calma. Pero la gente no quedó satisfecha, especialmente cuando algunas personas de alto perfil entraron en pánico. Thomas McAbbott, líder de Tammany Hall, cambió públicamente de opinión. Pocos días antes había depositado varios miles de dólares en el trust. A las 11 de la mañana les aseguró a sus amigos que confiaba plenamente en la institución, pero cuando de acuerdo con el New York Times, McAvoy cambió de parecer, y se puso en la cola. Quiero mi plata. Ay, mamá. A eso de mediodía, Oakley Thorne se abrió paso entre la muchedumbre hasta la oficina de Morgan, localizada en el número 23 de Wall Street, y le rogó que le autorizara 2.5 millones de dólares en efectivo para mantenerse a flote. Entonces esas compañías fueron a pedirle dinero a las compañías más grandes como JP Morgan, a los bancos, dame plata para seguir, endeudándose. Entonces Morgan se vio ante un dilema. No le gustaban los trusts porque pensaba que eran de hecho inestables.
Cuando hablaba sobre los auxilios para los trust decía, ¿por qué debo meterme en esto? Mis asuntos están en orden, pero su sentido de servicio público ganó al final. Se dio cuenta de que los continuos fracasos como el de Knickerbocker no solamente acabarían con los ahorradores grandes y pequeños, sino que dispararían acciones contra los bancos y en general debilitarían la confianza y los fondos de los pocos que aún tenían solidez. Morgan le exigió a Thorne que reuniera garantías. Como recordaría Strong, el señor Morgan tenía una libreta en la que hacía cálculos a medida que avanzábamos. Cuando estuvo seguro de que había suficientes garantías por anticipado, le pidió al señor Stillman que llamara al National City Bank para que enviaran la suma especificada. Después de evaluar la situación, Morgan pensó que valía la pena salvar a la Trust Company of America, por lo cual declaró: este es el momento de detener el problema. A las 3 de la tarde había enviado suficiente efectivo para que el trust siguiera abierto. Más tarde, un mensajero de la oficina de Morgan llegó con una caja grande seguido de hombres con maletines que contenían efectivos y valores. El esfuerzo de rescate siguió durante la noche, mientras que los intranquilos ahorradores esperaban en fila. Bajo la dirección de Morgan, un grupo de bancos acordó establecer un fondo de $10 millones para auxiliar a la compañía. Trust Company of America continuó siendo solvente aun cuando sufrió retiros en depósitos por $47.5 millones. El improvisado remedio detuvo la sangría, pero no fue una solución a largo plazo para las desdichas de los trusts. Para empeorar las cosas, los presidentes de los trusts no estaban dispuestos a ayudarse los unos a los otros. De manera que Morgan y su equipo decidieron que era necesario crear un fondo de salvamento para enfrentar la crisis. Finalmente, Washington reaccionó ante la severidad de la crisis y envió a New York al secretario del Tesoro, George Cotterill, a solicitud de Morgan. Morgan le hizo una visita de cortesía a las 2:30 de la madrugada que dio resultado. Al día siguiente, Cotterill ofreció ayuda gubernamental, pero solamente hasta cierto punto. El gobierno solo puede ofrecer ayuda mediante los bancos nacionales e intereses privados, cuando están unidos, dijo el miércoles. Cotterill acordó depositar $25 millones del gobierno en bancos seleccionados de New York, los cuales podían usar los fondos para apoyar a los trusts y a los bancos en problemas. Jueves 24 de octubre. Problemas de crédito amenazan a la bolsa de New York. Bueno, y siguen los líos y candela. Seguimos mañana, mi gente. Un abrazo.